Ok, a ver, Juan Manuel Cao, ¿por qué la duda? Y quiero que me presentes el trailer. Bueno, La Duda no es un documental, es algo más entretenido, es un cortometraje de ficción. Y aquí es donde está lo interesante. Mucha gente quizás no esperaba que yo me metiese en ese género, ¿no? La Duda es un exiliado que llega, un disidente al Aeropuerto Internacional de Miami, no tiene todavía todos sus papeles y lo entrevista un funcionario de inmigración en el aeropuerto, que es el que tiene que decidir si entra o no. Y entonces él descubre que lo conoce de alguna parte. De hecho, empieza el cortometraje cuando él le pregunta, que es el personaje que hace Adrián Mas, ¿yo no lo conozco a usted? Entonces, a partir de esa duda de si lo conozco o no lo conozco, de si era o no aquel que me chivateó, que han pasado tantos años, el interrogador se convierte en interrogado, se invierten los papeles y entonces es interesante. Por ejemplo, en el reportaje que tú acabas de presentar, buenísimo, tú te preguntas sobre el represor o el comunista o lo que sea que vive de los dólares que le manda su familiar. Pero yo te hago otra pregunta. ¿Y no es doble moral el familiar que le manda a ese represor los dólares también, de Estados Unidos? Por supuesto que siempre lo hemos criticado y ahí lo digo también, o sea, el exiliado que pide asilo político y después regresa a la isla. Y yo creo que una de las Fructuoso, cosas... espérame, yo creo que Fructuoso va a querer contestar esa pregunta, pero antes me voy a Carlos en línea. ¿Cómo está Carlos y qué piensa? Bueno. Carlos tiene que bajar el volumen del televisor para que no se confunda y Bueno, no se no, sí, escuche ya el lo eco. ve. Ok, Mira, dígame. yo anoche puse el programa de Cao porque iba a presentar La hija de Bacallao. Eso me recordó mis años de juventud en Cuba, cuando era una de las primeras figuras de la Orquesta Aragón. Pero veo que esta muchacha, igual que los otros dos que él presentó, todavía tienen a Fidel Castro en la epidermis. En ningún momento dijeron nada contra el régimen, absolutamente nada. Y Cao tampoco tocó eso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, él sí lo tocó y preguntó sobre la CELAC. No. Él no lo tocó. Él dejó esos pasajes y ellos siguieron haciéndoselo simpático como diciendo, regresar. Ninguno de ellos se atrevió a decir nada del régimen ni criticar el régimen. Y la mayoría de la gente esta que viene ahora de Cuba hacen exactamente igual. Todo. Ok, Cao. No, hay dos tipos de entrevistas. La entrevista, por ejemplo, con un funcionario cubano en la que tú te enfrentas directamente. Yo escogí el camino de la sutileza porque realmente no conocía a estos dos personajes y quería conocer de ellos. Y a través de mis preguntas yo creo que el público supo quiénes eran ellos sin necesidad de que yo entrara. Yo no me puedo pelear con cada persona que llevo de invitado a mi programa, ¿no? Y entonces a mí me parece que si ese televidente hoy sabe quiénes son... ¿Siempre lo has hecho? No, no siempre, no siempre. Yo a veces también cedo. Yo también soy víctima de la doble moral. Pero tú yo creo que dijiste... todos de alguna manera estamos atrapados en un problema que es grave. O sea, por ejemplo, la persona que me trae a mí, a esos invitados, es un amigo mío que me pide... llévalo suave. Entonces yo tengo que, como ser humano, que tratar de hacer las cosas con sutileza, me parece más interesante. Yo vi el programa anoche, con permiso, Cao. Yo vi el programa anoche y le digo tanto al televidente como a ti no hay que decírtelo, tú lo hiciste, pero sí yo vi perfectamente que en varias ocasiones tú pinchaste y buscaste el hincapié como buscando una respuesta político-social, y ellos fueron los que esquivaron el tema. Hombre. Y dijeron, no, yo la música, yo el músico, yo no tengo nada que ver con eso, la dejé, y ellos fueron los que esquivaron el tema. O sea, el televidente creo que no se fijó bien en tu cuestionamiento. No, la gente lo que quería es que yo quizás le llevara la contraria, cosa que puedo hacer, también yo escojo cuándo hacer esas cosas, ¿no? Pero a mí me pareció más interesante aprender de cómo ellos, cuál es la psicología. ¿Cuándo lo haces y cuándo no lo haces? Bueno, lo hago cuando vale la pena. No valía la pena cuestionarla ayer. Es que es lo mismo que dicen todos. Pero de todas maneras yo quería, para yo discutir tengo que saber cómo piensan ellos, y para saber cómo piensan ellos tengo Pero tú que sabías que había estado preguntárselo. en la tribuna antiimperialista. Y se lo pregunté. Yo podía haber hecho una entrevista que la hacen muchos sin tocar esos temas. Y nadie se hubiera enterado aquí que ella estuvo en la tribuna, no la antiimperialista, la de la CELAC. Señores. O sea, yo pongo los temas sobre la mesa
y dejé que la Yo gente entiendo sacara a su Juan Manuel conclusión. perfectamente. Juan Manuel no puede atropellar al invitado, que además el invitado sabemos que regresa y sabemos que como piensan todos y sabemos que cuando vas de vuelta tú no sabes lo que te va a pasar. Tú tienes al invitado, tú tienes que sacar una información sin agredir al invitado, Miriam, lograr balancearlo. Pero, perdón, yo discrepo de eso, porque yo pienso que no se trata, y entiendo la dicotomía en la que se encuentran a veces Cao y María también, porque les traen los invitados, y aquí hay libertad de expresión, todo el mundo puede hablar, pero a la vez que tú los tienes invitados, me parece también un poco grosero que se le cuestione, pero yo sí pienso que también debemos Grosero que se de le ponernos un cuestione. poquito incómodos, porque es la manera que tenemos de despertarle un poquito la conciencia, porque si los dejamos pasar y no le ponemos la llaga en el dedo, esa gente se regresa como Porque si me voy hubiera al aprendido teléfono, algo. me voy al teléfono, pero cuestionar no es ser grosero. No, cuestionar Milagros, no es ser grosero, ¿qué pero- piensa Milagros? Un poco- ¿Qué piensa Milagros? Después Sí, voy hola, contigo yo. buenas tardes. Dígame. Sí, mire, tiene muy buen programa, pero hay que empezar a debatir desde todos los puntos de vista, no es solamente las personas que llevaron anoche, los que quizás tengan una doble moral, porque en el plano artístico mucha gente son beneficiados de la dádiva de los Estados Unidos si se viene a ver. Porque, por ejemplo, hay cosas en el canal, por ejemplo, hay muchas personas que yo recuerdo, yo hace solamente salí de Cuba hace 10 años, y hay muchas personas en el mismo canal, América TV, que estando en Cuba, ejemplo fehaciente, Omar Molinero, por ejemplo, era de los que aplaudí, se le botaba la vena gritando viva, viva, en las tribunas y en todas partes, y hoy día Milagros, eso no es cierto. le Eso no tiran es cierto. al que viene y hace o quiere hacer. A ver, Creo no que sé, la yo no moral en estaba Capotillo allí, no se puede pero tengo preguntar. entendido que no hay no, ciertas no, personas no, allí. no, A ver, después María, de irnos. eso no es cierto. La generación de nosotros que nació después del año 59 y que tuvo participación en las escuelas en el campo, en los camilitos, en lo que hayamos estudiado. Yo creo que si vamos a las estadísticas y vamos a la práctica, a lo real, la mayoría ha bebido de la doble moral para derrumbar al régimen o para pelear La contra mayoría. para subsistir. La o para mayoría. subsistir, perdone, Cuidado. o para subsistir. Pero a ver, tú dijiste la mayoría. Sí, de la Bisset no, Laura Pollán no, Y eso la es gente no, mayoría, todos son pero eso es héroes. mayoría. Es decir, Ah, ok, la estoy mayoría. hablando mayoría, estoy hablando matemáticamente, estoy hablando estadísticamente. Porque cuando usted estaba en la escuela y usted tenía que participar en una movilización al campo, usted iba a la movilización al campo sin deseo, pero iba. Y ese puntico usted se lo anotaba. Cuando usted hacía la guardia del comité y a los 15 minutos embarajaba y se acostaba, usted hacía la guardia del comité. Eso es participar también en las tareas, porque cuando usted tenía un viaje al extranjero, tú no, porque tú viniste muy pequeña, pero aquí está Gilberto Digo, aquí está Juan Manuel Cao, aquí está Fructoso, aquí están estos amigos. Ok, Cuando usted iba a salir al respira que me voy a exterior con pausa y una vuelvo delegación con el mismo deportiva, venían a una entrevista y el ministerio pasaba por el CDR y si nada más el jefe de vigilancia decía, Gilberto Digo hace la Ok, me tengo tarea que del ir, comité, aguántame, salía al respira, extranjero. me voy a pausa y regreso con el mismo tema. Y vuelvo contigo, pausa y volvemos.